¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Marco Hurtado, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en este video rectificaré con respecto a la crítica recibida por mi compañera Sharon Yaxawanga del curso de Diseño Bioclimático. Mi compañera inicia informándonos que hemos colocado un dato erróneo, sin embargo, el dato no es erróneo respecto al clima. Si lees bien, lo que hicimos fue copiar el dato respecto a la temperatura que nos otorga la página de EducaPlus, con respecto al clima oceánico. En esta diapositiva explicamos cuál es la temperatura media que conseguimos con Clima Consultant, y se puede ver que está entre 15 y 20 grados. El dato sobre precipitaciones, sí, acepto mi error y agradezco que no lo comuniques, he corregido el dato sumando el total de precipitaciones respecto a un año, resultando como dato 1439 milímetros, y con este resultado vemos que sí está dentro del rango que nos otorga EducaPlus. En razón a la clasificación de Köppen, he adicionado las características del clima para obtener un mejor entendimiento del lugar. Respecto a la clasificación ASHRAE, como se puede observar para poder ubicar su zona en respecto a datos del archivo .stat, que estos son HDD, que es una medida diseñada para cuantificar la demanda de energía para calentar un edificio, y SDD, que cuantifica la demanda de aire acondicionado. Esta clasificación de ASHRAE, más que darnos las características del tipo de clima de una zona en específico, se enfoca en los sistemas de edificaciones y cómo mejorar su eficiencia energética. He añadido imágenes que muestren cuáles son las recomendaciones y cuáles de ellas presenta el proyecto de la casa 4x4. En la metodología nacional es cierto que colocamos los datos de 3 años. Nos faltó mencionar que para la comparación utilizaríamos los datos de un año representativo, que consideramos que nos generaba menor cantidad de errores al momento de crear las tablas con los datos otorgados por Cenami, y este era el 2017. Considero que la gráfica presentada es suficiente para poder exponer las características de este clima templado de altura. Es cierto que comparamos los datos, pero sí explicamos que estos no coinciden. Lamentablemente no tenemos claro por qué no coinciden, pero suponemos que uno de los factores podría ser el hecho de que al recopilar los datos de la estación meteorológica, ésta generaba datos erróneos muy notables. Otras de las razones podría ser la desactualización de datos de la clasificación de la Junta del Acuerdo de Cartagena. El fin de colocar estas irregularidades es exponer que existen estas incongruencias con respecto a la teoría, planteándonos la pregunta de ¿quién tiene razón? ¿Y quién me asegura que su clasificación es la correcta respecto al lugar? Respecto a Wizard-Ray, he adicionado una imagen que muestra de cerca la ubicación de Cajabamba y cómo es clasificada como un clima continental templado. Además, el fin de este proyecto es comparar y corroborar si se cumple o no las características de estas clasificaciones. Por ello, vimos pertinente limitarnos a solo comparar los datos de temperaturas y humedades relativas. En razón a la tabla resumen final, respecto a las recomendaciones de diseño, dependiendo de cada clasificación analizada, sí hemos presentado una conclusión, explicando que sí existen concordancias e irregularidades entre las recomendaciones de diferentes tipos de clasificación. Planteamos la idea de que estas discordancias ocurren debido a que nos basamos de diferentes tipos de clasificaciones y algunas de estas no han sido actualizadas en los últimos años. Además de las dificultades al conseguir los datos de las estaciones meteorológicas, nos generó estas diferencias muy notorias. Bueno muchachos, esto ha sido todo por este video, no olviden suscribirse y darle like. Chau chau.